Hay otra expresión que nos ayuda a entender más la Biblia, estas cosas nos ayudan a entender más la Biblia. Vamos a leer Génesis 49:33, una expresión que hemos visto durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice, y murió y fue reunido con sus padres? Vamos a verlo. Génesis 49:33, sí. ¿A qué se refiere con eso? Lo están mostrando acá. Dice así: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Qué entiende usted, hermanita Gladys, con eso que fue reunido con sus padres? ¿Cómo entendemos eso? ¿Hay alguien que pueda explicar eso? ¿Cómo entiende eso? ¿Se dan cuenta que son cosas de detalle? ¿Por qué dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró? O sea, se murió. Y fue reunido con sus padres. ¿A qué se refiere? A que los papás también están muertos, dicen acá. ¿Y allá? Mire, esa expresión se menciona mucho en la Biblia que fue reunido con sus padres. Porque en lo que eran los cementerios judíos se ponían cuevas y no era, digamos, como ahora que se mete en un cajón y se mete bajo tierra. Era una piedra que como un mesón y ahí ponían al muerto. Pero en el mesón abajo había un cuadrado, un hoyo para abajo. Lo dejaban un año encima de la roca, se secaba, quedaban los huesos y en ese hoyo metían los huesos ahí. Entonces dice, y fue reunido con sus padres, porque hasta los mismos huesos se juntaron allá abajo. Élite de Jerusalén de hace 2600, 2700 años. Cada una de estas cuevas fue sepultada una familia, todas las familias de Jerusalén, familias de élite. Pero entre todas estas cuevas de sepulcro hay una que es diferente de todas las demás. Mucho mayor, mucho más colosal y especial, que es este en el que vamos a entrar ahora. Lo primero que podemos ver es su tamaño en comparación con los demás. Todo esto era una cueva de solo una familia. Y todo esto estaba cubierto, era una cueva cerrada. ¿Cómo funcionaba este sepulcro? Los vivos entraban por aquí trayendo los cuerpos de sus seres queridos, de sus familiares, y los traían y los colocaban en estos espacios aquí. Y podemos ver aquí las cabeceras para cada uno de estos cuerpos. Entonces el cuerpo era traído hasta aquí y ellos colocaban a la persona aquí acostada. Y la persona era colocada aquí y el cuerpo permanecía durante un año en este lugar. Y después de ese tiempo solo quedaban los huesos aquí. Y los huesos eran recogidos y colocados aquí en este espacio subterráneo. Y por eso conocemos el versículo del segundo libro de Reyes. Por lo que te reuniré con tus padres y serás llevado en paz a tu sepultura. Las personas eran literalmente reunidas con sus antepasados en las tumbas, porque generación tras generación las personas iban falleciendo, los cuerpos se colocaban aquí y luego los huesos se juntaban todos aquí dentro. La Biblia tiene muchas cositas que son detalles, pero que nos ayudan a entenderla, nos ayudan a tener un conocimiento más amplio de ella. Vamos a ver otro caso de esta Sagrada Escritura, donde habla de, búscame por favor, donde dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Mateo 11:21. A ver si lo buscamos. Aquí hay un asunto que el Señor Jesús habló y nos va a ayudar en nuestra fe. Sí, aquí menciona unas ciudades. Ahí está en la pantalla. Dice, ay de ti Corazín. ¿Han escuchado? Ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros,
tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, aquí está mencionando un castigo para Corazín, para Betsaida y en otras partes para Capernaum. ¿Qué le pasó a esta ciudad de Corazín? Esa ciudad el día de hoy está totalmente destruida. Y vamos a ver las ruinas acá. ¿En el siguiente? No. ¿Qué habrá pasado Ahí, con mire, Corazín fíjense, para que quedara ahí así está en Corazín. Quedaron las puras ruinas. Nos ayudan a entender y Páralo, por favor, conectarnos páralo. con el pasado. ¿Qué habrá pasado? Que quede una visión mirada desde arriba. Esta ciudad, dijo el Señor la maldijo, ¿no es cierto? Y que la iba a castigar. Y hoy en día no existe, existen solamente las ruinas. Miren, hay otra ciudad que también fue maldecida, que fue Jericó. ¿Se acuerdan ustedes de Jericó? Ahí está, déjala ahí. Viene el hermanito Juan. Entonces, en esta ciudad decía, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque tuvieron gran luz, pero no vivieron de acuerdo a esa luz. Nosotros podemos tener la Biblia, pero estaremos viviendo, estaremos aprovechando la sabiduría, la instrucción que aquí hay. Si ustedes se dan cuenta, las ruinas están solamente las paredes. ¿Por qué solamente están las paredes? Ahí no se aprecia mucho, pero... No, porque las paredes, el techo, lo hacían con madera y con paja. Por eso ahí ustedes entienden que cuando baja, cuando baja el paralítico, le rompen fácilmente el techo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que hay detallitos? Bienvenido, hermanito Juan, Dios le bendiga. Muy bienvenido. Por eso que los techos ahí no están solamente las partes de las paredes, porque eran de piedra, sobrevivieron. Claro, entonces, ¿Pero por qué? No aguantaron el tiempo. ¿Por qué entonces fue destruida esta ciudad? No es como Jericó, Jericó también fue destruida, o sea, fue maldecida. ¿Se acuerdan que estuvo algún tiempo ahí quemada? ¿Y qué pasó con Jericó? Dice, el varón que reconstruya Jericó, sus hijos iban a servir como base, iban a morir ahí mismo. Y vino un hombre y perdió a sus dos hijos, su hijo mayor y su hijo menor, y también el profeta Eliseo convirtió el agua mala de Jericó, la convirtió y le echó sal, ¿se acuerdan? Entonces, Jericó es la ciudad más antigua que existe. No quedó en ruina. Hasta el día de hoy Jericó existe. Pero no así Corazín, porque la Biblia decía, el Señor Jesús echó una maldición sobre esta ciudad. ¿Y por qué vino esta maldición? Pasemos al segundo video. Ahí podemos ver las ruinas de Corazín. Ahí construyeron sinagoga, había sinagoga, ahí estamos viendo las ruinas. Y vamos a encontrar algo muy extraño en estas ruinas. Páralo ahí, por favor. Páralo, por favor. Y no es de... Ahí es el rostro de una mujer, dice. Estaba ahí en la sinagoga. Aquí aparece una mujer con una cabellera frondosa que está ahí en las ruinas. Esa, páralo ahí. Sí, abajo tiene como que fuera un video. Esa mujer es una diosa, la diosa Medusa, que era antiguamente la arqueología, o sea, las creencias griegas, mitológicas, que tenía aquí una serpiente en la cabeza. ¿Cómo usted encuentra eso dentro de una sinagoga? Por eso que el Señor pronuncia esta rebeldía, este castigo contra Corazín. Y si usted miraba esa medusa, se convertía, ¿no es cierto?, lo convertía en algo. Vean ustedes cómo puede ser, es como que aquí trajéramos a Zeus y lo pusiéramos por acá en algún lado. O sea, adoraban a Dios en la sinagoga, pero era una mezcla de paganismo. Lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias, que traen el paganismo al salón de culto. Y lo vemos en la Navidad, por ejemplo, o en el Año Nuevo.
Vemos distintas cosas que traen a la iglesia. Y por eso ahí está mostrando un poco la decadencia de Corazín fue destruida. Vamos a ver, aprovechando que estamos aquí, vamos a ver otro texto bíblico que nos va a ayudar a entender este relato de Corazín. Mateo 23:13. Sí, Mateo 23:13. De 23 del 1 al 3. 23 del 1. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se parecerá a nosotros? Que decimos, pero no practicamos. ¿Qué es lo que es la cátedra de Moisés? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere ahí? Dice la ley, ¿qué dice? La enseñanza, ¿ya? ¿Qué dice por allá? Más o menos por ahí le ayuntó el hermano Manuel. La cátedra de Moisés era un asiento. Se sentaba ahí la persona en un asiento de piedra y entonces empezaba a enseñar al pueblo. Por eso que se le llamaba el asiento de Moisés. Vamos a verlo, por favor. Aquí pueden ver la réplica de la cátedra de Moshe. La réplica está aquí porque el original se guarda en el Museo de Israel. Debido a la importancia de esta piedra, decidieron llevarla para preservarla para las futuras generaciones. La cátedra de Moshe es la silla de Moisés. En esa silla se sentaba el escriba o el fariseo o la persona que instruía y enseñaba. A eso se refiere cuando dice ahí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, empiezan a predicar desde ahí. Es como lo acá en el púlpito y que todos nosotros hacemos, que debemos enseñar. Pero ¿cuál fue el reproche que le hizo Jesús a esta gente? Le dijo: así que todo lo que os digan, háganlo. Y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Somos igualitos nosotros a los escribas y fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Tal cual. ¿Se dan cuenta que así estamos entendiendo un poquito más las escrituras? Un poquito más la palabra de Dios, esta palabra que te instruye, te corrige, te redarguye, a fin de que seas perfecto para todo, para todas las cosas. En el trabajo, en la casa, en la enseñanza, en la salud, en todo.